¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Inteligente y pauca. A buen entendedor, pocas palabras. Pueden ver que el grupo es amplio y variopinto, así que por favor que nadie se despiste. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar las primeras noticias que hay sobre el monasterio. No se sabe quién lo fundó ni exactamente cuándo surgió. La primera fecha documental la tenemos en el año 958. La época de esplendor primera del monasterio es en el siglo XI, cuando el rey navarro García de Nájera le encarga al abad Munio, al abad de Irache, que cree un hospital de peregrinos. Este va a ser el primer hospital de peregrinos del Camino de Santiago. El abadiato del abad Munio va a seguir con su sobrino, el abad Beremundo, que todo el mundo conoce como San Beremundo. Esa época de esplendor en el siglo XI va a estar motivada por una serie de causas, por su estrecha relación con la monarquía navarra, de los abades de Irache, y luego porque va a empezar a coger fama de centro de espiritualidad, del lugar donde la vida monarcal se regía con austeridad, con sencillez. Eso va a hacer que la gente de los alrededores dé donaciones, sus bienes, en sus testamentos al monasterio. Entonces el monasterio va cogiendo importancia a todos los niveles. ¿De acuerdo? Esta parte que estamos, la entrada actual del monasterio, es la llamada del monasterio nuevo o universidad, porque aquí estuvo emplazada la Universidad de Irache. Es una fachada imponente horizontal, con un vano muy grande, lleno de ventanas y balcones. La rejería es original. Se empezó a construir esta parte del monasterio a principios del siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII. Y se inspira en el Escorial. La rejería es original y los escudos, esta primera hilera, son las cruces de Calatrava y de Alcántara. Y en la parte de arriba es el escudo real de Felipe III, de los Austrias. Fueron unos grandes benefactores de la casa, como vamos a ver. Entonces vamos a ver, era una ciudad obispal, estaba el obispo, era el que dominaba la ciudad. Entonces estaban buscando un lugar en el siglo XVI donde poner la universidad. La ciudad de Tudela y la de Estella entrarán en pugna en las Cortes, diciendo que quieren ser ellas el lugar elegido, más o menos un poco como ahora. ¿Qué pasa con Tudela? Que quieren poner la universidad, dan terrenos, dan dinero. Pues entonces pasaba lo mismo. La ciudad de Tudela ofrece 1000 ducados si la universidad va a Tudela. La ciudad de Estella contraataca y dice que ella, en ese ambiente civil de colocar la universidad, van a ser los monjes de Irache los que consigan la aprobación del Papa en 1615 para poner aquí la universidad. ¿De acuerdo? El panorama en el siglo XVII de las universidades españolas era similar al siglo XVI. Estaban las universidades importantes de Salamanca, Valladolid y Alcalá. De todas ellas, la más famosa era la de Salamanca, como todo el mundo sabe, era la que mayor proyección internacional o europea tenía. Pues aquí pasó lo mismo. Entonces, daban medicina, tenían sus cátedras, sus carreras de medicina, pero no tenían título oficial. Tenían título oficial para teología y filosofía. Entonces, los austrias, reyes españoles, dieron esa cátedra de medicina a la Universidad de Irache. Pero, con la llegada de los borbones y la reforma tan fuerte que hicieron en todo el país, la Universidad de Irache va a terminar. Los borbones, a los jesuitas, les van a quitar los grados de medicina y la Universidad de Irache va a empezar a declinar. Disculpen, ¿me está pasando? ¡Por Dios! ¡A usted, estamos en la casa de Dios! No, sí, así que estoy muy allá atrás con mis compañeros. Me están esperando para echar un partido y solo tenemos una hora de tiempo libre. Perdone, tiempo libre, pero ¿usted quién es? Estudiante, claro. Desde 1865 lleva funcionando este seminario de los padres Horacios. Y aquí se puede estudiar teología, magisterio y filosofía. Ajá, ¿son ustedes muchos aquí? Más de 200. Y viene gente de toda España, sobre todo de la zona norte, Navarra, las Américas Sepultadas, hacia la Vieja, aunque también viene de Centroamérica. Incluso hay algunos de los protectorados de África. ¿Cómo son sus clases? Hay de todo. Por ejemplo, las de filosofía y teología las da profesores de la Gregoriana de Roma.
y sobre la técnica. También hay cosas más amenas, como por ejemplo música, dibujo, pero bueno, para esas casi estamos muy cansados, porque tenemos clases a las 7 de la noche. ¿A las 10 de la noche? ¿Tarde? ¿Qué hora se levantan pues? A las 7 de la mañana para cantar las 12. Y entre misas, oraciones, meditaciones, estudio y las horas de la comida, apenas tenemos tiempo libre. Solo un cuarto de hora por las mañanas y una hora por las tardes. Por eso, hago con un poco de prisa, me están esperando. Sí, sí. Disculpa, ¿verdad? Sí, sí, claro, vaya, mira. Bueno, pues, que aprovechen el día, que bien. Igualmente, los benedictinos abandonaron el monasterio en 1839. En 1885, los padres escolapios ponen aquí un seminario, un noviciado. A la vez, más o menos coetáneamente, en 1893 hacen las escuelas pías en Estella. Entonces, a finales del 19 y principios del 20, muchos ciudadanos de Estella y de la Merindad estudiaban sus primeras letras en el colegio de los padres escolapios en Estella. Y luego, si querían continuar sus estudios, ingresaban en este seminario noviciado, ingresaban dentro de la orden de los padres escolapios y estudiaban unos años teología, filosofía, y aquí hacían la prima profesión. Después del ingreso, la prima profesión, son como pasos, ¿no? ¿De acuerdo? El siglo XVI es muy importante para el monasterio de Irache, porque se va a construir mucho. Lo que todo el mundo conoce, el claustro, el refectorio, la sala capitular, todas esas dependencias que todo el mundo que no haya estado sabe que existen en un monasterio, se van a construir en el siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI en Irache? Tras la época de los argamonteses y los beamonteses, los monjes, cuando sucede una guerra, una guerrilla, una invasión, un incendio, se van del monasterio, ¿no? Pero cuando la cosa ya se tranquiliza, vuelven al monasterio, restauran la vida monacal y se siguen con su actividad. Sin embargo, en el siglo XVI, en 1522, los benedictinos de Irache se acogen a la reforma realizada por el convento de San Benito de Valladolid. Esto va a ser muy importante, no va a haber los monjes de Irache no van a acoger otra reforma que esa. ¿Qué tiene de importante? El abad de Irache hasta ahora, hasta el siglo XVI, era independiente, pero ahora no va a ser, va a depender del de Valladolid, que va a ser el general, y va a tener jurisdicción sobre el monasterio de Irache, es decir, Irache ya no es un ente que depende del abad y tiene una relación más o menos con la monarquía y con otros, no, a partir de ahora depende de la congregación de San Benito de Valladolid. Va a haber 40 monasterios en toda España que se acojan a esa reforma, va a ser una reforma muy importante. El abad de Irache, auspiciado por los vallisoletanos, va a reorganizar la vida monacal. Van a hacer un inventario de todos los bienes que poseía el monasterio, a ver cuántas viñas tenemos en este pueblo, en este, ¿no? Olivares, el molino, y van a hacer el primer inventario de bienes que se conserva del monasterio. Eso va a ser muy importante porque las granjas, los priorados, todo va a ser llevado por el abad. Va a hacer un tesorero, un mayordomo, sus libros de cuentas, de ingresos, de gastos, lo que hoy conocemos como una contabilidad, es cuando se hace aquí. Entonces eso va a hacer que haya una mayor optimización de los recursos y las rentas del monasterio empiecen a subir. La congregación de San Benito va a tener un interés especial en que los monjes eleven su nivel intelectual. No quieren monjes que se dediquen solo a la vida monacal, sino que sepan. Y aparte de esto, van a hacer aquí un colegio de artes, ¿de acuerdo? Un colegio para sus monjes y para gente de fuera, ya en el siglo XVI, antes de la universidad. Entonces, toda esta reforma va a tener una explicación, y es el boom constructivo que vamos a ver en el monasterio. Dejen paso. Viene sangrando sin cesar desde la La sala de arriba está repleta de mortados heridos. Tendremos que atenderlo a mí mismo. ¿Quiénes son ustedes?
por nosotros, somos peregrinos. Desde luego, vaya formas más extrañas de vestir que llevan los últimos veces. Es que, perdónenos, no sabíamos que esto fuera un hospital. Hospital de sangre. Atendemos a los heridos de esta guerra sin distinguir el bando al que pertenece. Yo misma me he preocupado de ponerlo en funcionamiento, al igual que otras personas pertenecientes a la Asociación de la Caridad. Estos días vienen heridos de los frentes de Lácar y abajo. Atendemos a todos los heridos y contamos con un montón de personas, monjas, practicantes y médicos para atenderlos. Y yo misma procuro dedicar el máximo tiempo posible para atender a los heridos y organizar su funcionamiento. Tareas que algunos consideran impropias de una mujer, y menos si se trata de la esposa del rey de Carlos. Es precisamente la fe en Dios la que me hace ponerme en acción en estas tristes circunstancias. Bendito sea Dios. Si vieran ustedes la dedicación de doña Margarita y la destreza que estamos adquiriendo para nuestra comunidad cuando ahora tiene la verdad. Todo me está matando. Buenas gentes, continúen su peregrinaje. Nosotros tenemos muchos heridos a los que atender. Era nieto de Carlos María Isidro, el tío de Isabel II. Todo el mundo sabe que la lucha del trono de Isabel II y su tío fue la que propició las guerras carlistas. La presencia de doña Margarita aquí está documentada en 1876. La reina monta el Hospital de la Caridad y atiende tanto a carlistas como liberales. Este hospital era llevado por médicos practicantes, pero por monjas, no había enfermeros, eran monjas. Y los miembros del ejército carlista, había unos que se llamaban los margaritos y eran una especie de camilleros, lo que hoy diríamos celadores. Entonces, eran miembros del ejército carlista, llevaban una boina morada y en la parte de arriba de la boina una chapa metálica con forma de flor, lobulada, lo llevaban aquí, por eso se les llamaba margaritos. Y aquí llevaban un brazalete blanco con una cruz en rojo de Malta y en el centro el corazón de Jesús. Donde vean ese símbolo, ese es el símbolo de la caridad. ¿De acuerdo? Bueno, todo lo que les he estado contando sobre el siglo XVI, la reforma de la orden de San Benito, lo tenemos aquí. Este claustro va a ser construido en dos etapas. La primera etapa es el tramo norte, donde está el sol, allí, de 1540 al 45 por Martín de Oyarzábal. El resto de brazos del claustro se hace en 1575-85, es una época posterior. Pero, como podéis ver, el claustro es en todas las salas igual. El programa, la estructura del claustro va a ser igual. Perdón, maestro. Somos peregrinos, venimos haciendo el camino de Santiago y el abad nos ha dado permiso para visitar su monasterio y mañana proseguimos nuestro camino hacia Compostela. Bueno, pero no haga mucho ruido, que estoy trabajando. Ya, maestro, ya que está aquí, nos permite contemplar su extensa obra y nos explica brevemente su trabajo como cartero jefe encargado de estas obras. Mi nombre es Martín de Oyarzábal y me presento ante vuestras mercedes. Soy oficial cantero y con mi cuadrilla estoy realizando las obras del monasterio de Santa María de Irache. Con estas manos que veis, hechas para trabajar la piedra, con mi pincel y con mi martillo, instrumentos de Dios para capturar las maravillas de la naturaleza, obras y génesis del Señor Altísimo en las alturas, plasmadas en estos capiteles, para deleite de sus ojos. Y pueden aquí usted contemplarlo en toda su magnificencia. Maestro, ¿y si nos explica cómo hace los capiteles? Ah, sí. Así me lo enseñó mi padre a mí y así se lo he enseñado yo a mi hijo. Dibujo primero en la piedra, con tinta y con mi pincel. Después voy haciendo pequeños surcos y dándole forma a los contornos. Después trabajo los volúmenes y es así como saco toda la historia de la piedra. La técnica que usted emplea es un tanto rudimentaria, ¿no, maestro? Bueno, también se necesita mucha precisión,
una mano firme y segura para el manejo del pincel y del pincel. Tiene usted razón. Pero, maestro, una pregunta. ¿Esos motivos no son de historia sagrada? No. Son motivos decorativos al nuevo estilo renaciente, a la nueva manera, llamados grutescos. Guirnaldas de frutas y flores, tallos vegetales, máscaras, bucráneos y también algunas figuras humanas, carreras de jinetes, Hércules contra el león de Nemea. Pero esos motivos, ¿usted de dónde los saca? ¿De su cabeza o...? De algunas cosas sí, pero la mayor parte no. Las tomo de estampas manuscritas e impresas, que me ha dado un zaragozano que está aquí haciendo la obra en la iglesia Cristóbal Viloret Augusta, un experto ceramista que durante mucho tiempo... Motivos decorativos. A cualquier cosa llaman motivos decorativos para adornar la casa de Dios. Paganos, les diría yo, no ajustados a la norma, excesivos, indecentes. Yo me atengo a las indicaciones del abad y del fiador de estas obras, don Diego de San Cristóbal. Ellos me permiten poner alguna cosa a mi capricho, pero siempre bendecido por nuestro amado abad. ¿Quién es ese Diego de San Cristóbal? Es un rico comerciante de la ciudad de Estella, síndico del regimiento, fiador de estas obras y benefactor de esta casa y de servidor, ya que por su mediación el abad me consiente que baje todos los domingos con mi cuadrilla en descanso dominical a trabajar a Estella. Allí estamos haciéndole la casa a... se llama... don Diego, en la Rúa Mayor de San Pedro. Pues no recuerdo conocerlo, ese señor. ¿Acaso conozca usted a su hijo menor, Fray Diego? Él estudió y recibió sus primeras lecciones aquí en el monasterio, sus primeras lecciones de devoción. Después partió hacia Salamanca para tomar los hábitos franciscanos, dándole un serio disgusto a su padre. Por favor, no se lo comente esto a don Diego. Es ahora muy famoso, es un asceta muy conocido, y su fama es enorme allende los mares. Bueno, muchas gracias, maestro. Seguimos, les gustan las caras humanas, los torsos entero, el cuerpo entero por partes, diríamos, ¿no? Vamos a ver distintas partes del cuerpo y los cabellos les dicen llameantes, parece que son fuego, los ojos muy abiertos, las bocas abiertas. Vamos a ver muchas de jinetes y les gusta el cuerpo totalmente contorsionado, en tensión. El grotesco es mejor verlo casi que te lo expliquen. Dos personajes con un canasto de frutas, esto que parece una fuente con unos vegetales, esto parece un dragón. Miren ustedes esta persona, cómo tiene de cintura para arriba esta persona, la parte de abajo parece, en fin, un pavo o algo, y la pata, la pezuña, parece de un caballo, y la está metiendo como en una vasija. Una sirena o algo así, o sireno. Veis aquí una figura que parece que está recostada, tumbada sobre una cosa que no sé si es un banco o un carnero. Eso es el grutesco. El grutesco es un vocabulario decorativo de la primera mitad del 16. Ahora vamos a salir con una obra.
podríamos proyectar el convenio entre la Orden y el Regimiento de Estella para los planes de estudio y la financiación conjunta. Y ver el lugar exacto donde ubicarla. ¿Qué le parece, hermano Abad, si preguntamos al maestro Martín, ya que lo tenemos por aquí a mano? Vayamos presto. Maestro, perdónenos un momento. Le queríamos preguntar, ¿dónde cree usted que podríamos ubicar una futura ampliación de nuestro colegio de arte? A mi humilde parecer, señor Abad, en este claustro, cuando esté acabado, no va a ser posible colocar nada más. Sería necesario construir un sitio como este. Es el maestro. Si me permiten un consejo, deberíamos conseguir construir un claustro nuevo, con 4 crujías, igual que este. ¿Acaso hacia allí? Y en sus 4 alas, acoger las dependencias de la futura universidad. Una para el aulario, otra para los profesores, otra para los alumnos y un último ala que acogiera otras dependencias como la cocina, la despensa... Gracias, maestro, por sus ingeniosas apreciaciones. ¿Qué es lo que le decía don Diego? Y es que aquí no Esta cabe... portada, igual que el claustro, se hizo en 1547 por Juan de Aguirre, el continuador de Martín de Oyarzábal. Y ese maestro, el oficial, coge las obras en el monasterio. Esta puerta se llama la puerta especiosa. Hay autores que dicen que fue en Irache donde se oficializó el culto a la Virgen María y el misterio de su concepción inmaculada. Es decir, que aquí fue el primer lugar de España donde se dice el día es festivo en honor a la Virgen María y se hace una misa en su honor. Eso que ahora hoy nos parece tan normal tiene un proceso. El culto a la Virgen María empezó en el siglo VI-VII en España. Esto que vemos es la traslación de ese culto, es una puerta dedicada a la Virgen para acceder a la iglesia. Todo el mundo tiene la devoción a la Virgen de su pueblo, ¿no? Muchos llevamos la medallica de... ¿no? Es algo que ha estado siempre ahí, pero nosotros pensamos que estaba ahí. ¿De acuerdo? En el siglo XVI ya es oficial el culto, es algo, una devoción popular que se ha hecho oficial. La imagen en la arquitectura de una devoción tan antigua como actual. Ah, sí. ¿Y por qué se le llama especiosa? Bueno, pues porque en el misal gótico que se aprobó en el Concilio de Toledo, en el 610, ya se recoge una misa de la Inmaculada Concepción que empieza: especiosa facta es, hermosa de Dios. Ah, mira qué interesante. Bueno, prosigamos. Esta puerta, especiosa o preciosa en honor a la Virgen, se concibe como un arco de triunfo. San Pedro, San Pablo en las enjutas, un friso con querubines, estas cabecitas aladas, y el grupo escultórico principal es la coronación de la Virgen. Esa parte que ven ustedes ahí, le falta la otra parte de la corona, es la coronación de la Virgen. Santo Padre arriba y San Benito y San Bernardo. San Benito y San Bernardo. San Benito y San Bernardo. Si la piedra pudiese hablar, 4 cosas les diría que predicaban los altos padres: obediencia, silencio, sencillez y humildad. Que ven mis ojos, diría. Los ojos ven como la comunidad benedictina se siente atraída por las dulces melodías de los poderosos, los faustos principescos, los lujos de caballero, los banquetes sardanapalescos, en sus templos, en sus iglesias, llenos de decoración pagana. La vida dentro de estos muros es de una relajación caótica y desordenada. Más les valiera rendirse a la observancia cisterciense y su reforma austera y sincera. ¡Al infierno! ¡Vais a ir todos! La salvación eterna será para los elegidos del Circe. ¡Avisados estáis de la venganza divina por vuestra soberbia terrena!
Miren, 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 miren cómo trabajan nuestros hermanos copistas. Miren, miren. No les molesten mucho, por favor. No, por favor, no pasen, no pasen. Desde aquí se ven muy bien. Miren, miren los demás. Miren cómo trabajan los hermanos copistas. Pues sepan vuesas mercedes que antes éramos 16 hermanos copistas y traíamos pergaminos de Logroño, de Pamplona, de Burgos. El monasterio tenía grandes beneficios con la venta de los manuscritos, iluminados por nuestras santas y pacientes. Pero en la actualidad la cosa está fatal. ¡Miguel de Herías! Sí, ese iluminado ha traído un invento nuevo que se llama imprenta, el apóstol de Estella, y escribe los libros mucho más rápido, con las letras todas iguales. Incluso es más barato. Se nos está hundiendo el barco. Y fíjense ustedes qué contrariedad. Todo el mundo quiere tener un libro, pero es que apenas la gente sabe leer, pero se ha puesto de moda. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué hacer ustedes algo? Porque necesitan libros para sus colegiales, para su biblioteca monacal, entre otras muchas cosas. Tiene usted razón. Y para ser feminazis, debemos llegar a un acuerdo con ese nivel de vida para que edite los libros que hacemos en el monasterio. Y quizás llegaremos a un dato de exclusividad para que los salga más económicos. ¿Y ese nivel de día es de Estella o castellano? No, sí, es impresor de Estella, pero ha venido de Alcalá con unas obras impresas fantásticas que ya tienen algunos de nuestros compañeros, como las obras de Nebrija o las obras de Erasmo. No, las obras de Erasmo estuvieron prohibidas. Sí, y por eso anda la Inquisición detrás de Miguel de Herías. No se sabe muy bien si está del todo libre o no. Pero yo he hablado demasiado. Bueno, perdonen, pero tenemos que seguir trabajando. Disculpen las molestias, ¿eh? No puedo hablar más. Lo que no sabe es que inició su obra en Alcalá. Allí estaba Arnau Guillén de Brocar, se casó con su hija y a la muerte de él se quedó con el negocio y se hizo rico. Estaba imprimiendo obras en Alcalá, en Toledo, en Valladolid, en Logroño. Él tenía su base de operaciones en Alcalá, pero se iba desplazando. Toda esa actividad tipográfica que desplegó por España se le rompió en las manos con las obras de Erasmo. Erasmo por España las obras y Miguel de Herías se puso a imprimir libros de Erasmo, y entonces el erasmismo fue una bola que no había manera de parar. Y Erasmo critica a la Iglesia, critica a los escolásticos, a los frailes. Entonces, cuando vieron que ya se les escapaba aquello de las manos, a Miguel de Herías lo encarcelaron. Salió de las cárceles y se instaló en Estella, en 1535. Empieza como mercader, se mete en el regimiento, en el ayuntamiento, va a ser alcalde de Estella, va a ser regidor, va a ser jurado, va a ser tutor de Fray Diego de Estella, va a tener una actividad aquí frenética, pero el gusanillo de la imprenta se conoce todavía de Estella. Y en 1545 va a solicitar permiso de las Cortes para poner la imprenta. Se lo concede. Pone la imprenta, pero al año siguiente muere, en el 46, o sea, no le dio tiempo a editar muchos libros. El continuador de Miguel de Herías, su oficial, se queda con el negocio, Adrián de Ambers. Adrián de Ambers, en su imprenta de Estella, va a imprimir este libro, compendio de toda la filosofía natural de Aristóteles. Este libro es una traducción de Aristóteles que hizo un colegial de aquí, del Colegio de Artes de Irache, lo tradujo y lo puso en métrica castellana, versos de arte mayor, bueno, que estudiamos todos en el colegio. Pues eso hizo. 1547, Fray Diego de Canales, colegial estudiante de aquí, traduce y compone esta obra de Aristóteles y Adrián de Ambers la publica en 1547. Denominan a este gótico cisterciense. Gótico cisterciense.
¿Francés? No te interesará decir verdad, porque menuda tienda. Él y su padre tienen contrato con los monjes de aquí para que todo contrato que se realice en el censo de San Burgo cobren ellos como intermediarios un tanto por ciento. Mira tú qué listos. Quieren hacerse los amos de todo. Y la gente está empezando a no soportarlos. De no ser porque les tienen que ir a comprar a pedir prestado grano que si no ni les hablaban. Ya he oído algo. Ay, pero es que me parece muy guapo. Debes estar enferma o con temperatura. ¿Por qué? ¿Porque es francés? ¿Porque es rico? ¿O porque no cae bien en tu amado Burgo de San Martín? Oye, guapa, te estás pasando, ¿eh? Y te aconsejo que mires bien en quién pones los ojos encima. Y más sabiendo que las relaciones entre ambos burgos no son del todo amistosas. Va, me metes. Pues si quieres verlo está en San Juan. ¿En San Juan Bautista? A ver si le pide al santo que sane a su hija de la peste. Y ha caído enfermo. Y seguro que ahora está visitándolo. Sí, ¿y qué? Pues que habrá ido tu enamorado a meter las narices allá. Y bueno, pues, en fin. Y a quedarse con las rentas del hospital y convento de Trapuz. Leyendas. Hablando de leyendas, dicen que al difunto beremundo de este monasterio le llaman ahora el abad milagrero. ¿Ah, sí? Dicen que estando prohibido dar de comer a los peregrinos, él fue a llevarles pan. Y cuando el hermano portero le preguntó qué es lo que llevaba entre los hábitos, él contestó que eran astillas de leña para calentarse en el fuego. Y cuando de un manotazo se lo tiró todo por el suelo, eran realmente astillas. Ay, pues eso era, ¿no? No tonta, que al principio eran panes. Sí, la gente de verdad es que ya no sabe qué inventar. Desde luego. ¡Oh, mira! Ahí vienen los romeros. El hermano Bernardino estaba un poco alterado, pero yo les voy a decir el secreto porque ahora está más tranquilo. Sí. Como ustedes sabrán, el monasterio de Irache siempre ha tenido una gran tradición vinicultora. En principio hacíamos el vino para las celebraciones religiosas, pero fue tal la calidad de nuestros caldos que al final incluso ha acabado en una bodega que exporta
incluso por todo el mundo. Entonces el hermano Bernardino se ha tomado una copita, este sabroso vino, algo que ahora les vamos a invitar a ustedes, y por eso ya está más animado, ¿verdad? No obstante, sepan ustedes que hay que beber con moderación, ¿verdad, hermano Bernardino? Efectivamente. Ya ha entrado en vigor el nuevo Código Penal. Nos hemos permitido la licencia de coger un verso de los goliardos. Los goliardos eran unos frailecillos como nosotros, pero eran unos irreverentes. Entonces se burlaban y hacían comedias en la iglesia. Y ellos escribieron unos versos sobre el vino que les vamos a leer a ustedes. Salve color del vino blanco, salve sabor sin igual, deja que tus poderes nos embriaguen. Oh feliz criatura, que nació de la vid pura. Cualquier mesa estará segura estando tú presente. ¡Qué delicia de color! ¡Qué fragancia de olor! ¡Qué sabroso en la boca! ¡Dulce atadura de la lengua! Feliz vientre al que entras, feliz gaznate al que riegas, feliz boca a la que riegas, felices labios. Alabemos todos pues al vino, ensalcemos a los bebedores, censuremos a los que no beben por los eternos siglos. Amén. Quien bebe y no vuelve a beber, no sabe lo que es beber. y ahora